Bien, en este lunes 20 de septiembre de 2021, después de Fiestas Patrias, estamos con Darío Paya y Pepe Out, nuestros expertos electorales, para mirar la carrera electoral que viene para adelante. Sabemos que esta semana, en un par de días más, comienza oficialmente la campaña para las elecciones de noviembre y por lo tanto esto ya entra en tierra derecha, por decirlo de alguna manera. Rápidamente, como un tema previo nuevo, ocurre esta situación con Franco Parisi, que se señala que tiene un tema de pensión alimenticia, una deuda, que esto le generaría un arraigo. No sabemos exactamente en qué va a terminar todo esto, en qué va a derivar, pero si es que le hiciera un cierto daño reputacional y electoral, ¿a quién le roba más Franco Parisi, a tu juicio, diputado Pepe Out? ¿Cómo a quién le roba? ¿El prontuario es de esa gravedad? Está bien. Retiro lo dicho. Sí. ¿A quién le resta votos para que hablando? Es que no vi el reportaje de Canal 13, pero pensé que tenía un episodio adicional que yo no había visto. Quizás sea una pregunta pertinente, pero está acusado Pese a la resaca, Darío Paya está muy rápido. Absolutamente. Mira, lo de Parisi, francamente, es difícil de explicárselo, porque un candidato que no existió durante los 4 años desde la elección anterior y que, sin embargo, aparecía levemente, al menos en las encuestas, a pesar de no estar en Chile, a pesar de no hablar en público, parece por un trabajo subterráneo de redes, ¿ah? Y siempre marcaba algo en las preferencias espontáneas, incluso como candidato presidencial, a pesar de no estar en boca de nadie desde el punto de vista formal, que luego termina por construir un partido que implica un esfuerzo financiero, organizativo, etcétera, junto con Lorenzini, asociado a la empresa de Lorenzini, que luego termina peleado con la empresa de Lorenzini. Yo he visto la campaña de inscripción y estaban los dos junto a Logan, eran los 3 emblemas del partido. Logan, quien no se inscribe en el partido finalmente y que es el único candidato independiente fuera de pacto que ingresa con 10% de los votos en el distrito 9 a la convención, los otros iban en listas. Luego que Lorenzini inexplicablemente inscribe su candidatura como independiente buscando patrocinios cuando era militante, razón por la cual naturalmente fue descalificado, y queda entonces Parisi de candidato del Partido de la Gente, con una lista, entre paréntesis, en todos los distritos de Chile, de 170 y tantos candidatos, o sea, una lista más completa que la de muchos partidos. Sin embargo, yo que he estado mirando las candidaturas una a una, francamente, en algunos casos, por ejemplo, inscribió a toda la asociación de padres y apoderados, es decir, la gente que participó en la búsqueda de firmas termina siendo candidatos, la mayoría sin ninguna trayectoria, tiene por ejemplo, a Gaspar Rivas, inefable, inamible, diputado de Renovación Nacional, después de Unión Patriótica, hoy día aparece como candidato del partido de París. Además, para agregarle un pelo a la sopa, no termina nunca de volver a Chile. ¿Ah? El presidente del partido dice que iba a regresar hace 2 semanas y iniciándose la campaña desde el punto de vista formal, el miércoles no vamos a tener a uno de los candidatos. Yo creo que esto es inédito en la historia patria. Nunca un candidato... Hay que ser comprensivo. Tú acabas de regresar al país y te tocó una cuarentena de 7 días. A lo mejor a él le toca un encierro de otras características, más complejo y más largo. Entonces, capaz, es bien inexplicable eso. Ahora, yo siempre he pensado que esas candidaturas, la de París y la de Lorenzini, obviamente son atrapatodos. ¿Ah? Es decir, descontentos con el sistema político tradicional, tiene un discurso más liberal, más procapitalista, si tú quieres, por lo tanto podría apuntar más a Sichel, Kast, que a Boric,
Pero de todas maneras son candidaturas que tienen valencias múltiples. También toman, creo yo, a personas que no tendrían candidato de no estar él. De cualquier manera, tiene un techo bajo y creo que el techo ha bajado incluso más producto de esta polémica y de las polémicas anteriores, ¿eh? Porque digamos que él ha estado involucrado, ¿te acuerdas tú? En un lío laboral muy fuerte en Peñalolén. Luego hace poco estalló un caso de un edificio que estaba convertido en un centro de circulación de droga. Ahora, para rematarle, se agrega una deuda por pensiones alimenticias en un periodo donde el tema de las pensiones alimenticias y de la dignidad de la mujer y qué sé yo están en la cresta de la ola. Agrégale que tuvo un proceso por acoso sexual en la universidad mientras estaba en Estados Unidos. Agrégale que los periodistas que han llamado a la universidad, que se supone lo retiene porque está haciendo clases y no puede venir, desconoce su existencia. ¿Ah? Todos los periodistas que han llamado dicen que no tienen en sus filas, en el cuerpo de docentes, a un señor llamado Franco Parisi. Entonces tú te dices, ¿de qué se trata esto? ¿Ah? Tiene como cara de... Tiene un tufo de rojas vadismo muy, muy exacerbado. Rojas Vade, claro. Claro. Tal cual. Darío Paya, ¿quiere agregar algo alguna cosita, dice usted? ¿O nos vamos directo al tema de la encuesta? ¿A quién le roba votos, dices tú? Mira, yo confieso que no sé bien, no creo saber bien qué representó él en su primera candidatura. Yo no estaba acá, y en fin, por más que uno siga por el diario las cosas, se pierde la textura de muchas cuestiones. Pero puedo suponer que él representó una mezcla rara de un estilo, una promesa, ¿eh? No quiero compararlo con Farcas, pero porque creo que no hay que meter a Farcas en este baile, digamos, ¿eh? No. Pero en el sentido de representar una visión de si yo he tenido éxito en la vida, tú también lo puedes tener. Algo raro, ¿eh? Pero no sé, como te digo, me lo pierdo. A mí me sorprende que después de todos estos años, con todos estos episodios que narró Pepe, siga marcando lo que marcan algunas encuestas. Yo no descartaría que para mucha gente descontenta con la realidad del país, siempre existe un porcentaje de votos que usan el voto casi como una joda de Tinelli, digamos, como una funa al sistema, como una crítica al sistema. Como votar por Walt Disney, digamos, que dicen, oye, votemos por Walt Disney o por... Que siempre saca votos, digamos, ¿no? Claro. Pero no sé, yo creo más bien, ¿a quién le saca votos? No sé. Yo creo que hoy día probablemente le saca más votos a la abstención, a no votar por nadie. No te sabría, no me aventuraría a situarlo políticamente en un sitio. Pero yo creo que sí permite hacer una pausa en medio campo y hacer una reflexión sobre lo que es el ejercicio democrático, que con toda la información disponible, alguien me podría agregar, con el alcance de la información periodística, porque cuesta creer que alguien que se haya enterado a la mitad de las cosas que narró Pepe pueda seguir considerándolo una opción. Yo creo que es razonable suponer que la inmensa mayoría de los chilenos todavía no se entera o no junta una cosa con la otra. En ese sentido, a lo mejor reportajes como el que entiendo hizo anoche de Canal 13, que no me consta, porque no lo vi, pero entiendo que aludió a muchas de estas cuestiones una al lado de la otra, puede hacer algo que le permita a alguien pegárselo al cachofazo y decir, no tenía idea a otra cosa mariposa. Pero no me aventuraría a situarlo electoralmente más allá o más acá que una abstención. Dijiste una cosa entre medio, Darío, que
tú dijiste en algunas encuestas, efectivamente, y ese era uno de los puntos que yo quería tocarle a ustedes. Hay dos encuestas que son las más recientes de la semana pasada, la encuesta CEP, que dice algo, que dice, no sé, quién quiere usted? Si uno lo asimilara a una intención de voto, ¿quién quiere usted que sea el próximo presidente? 13 puntos Boric, 11 puntos Sichel. Pero después conocimos la encuesta CADEM de hoy día, donde aparece un Boric completamente disparado, sacándole, no sé, 8 puntos a Sichel. Entonces uno como que se confunde. Tú, Darío, ¿cómo miras la encuesta en este minuto? ¿Da para ir ya tomando algunas cosas más en serio o todavía tú lo sientes que es volátil? A ver, para efectos de contestar tu pregunta tengo que pararme sobre un supuesto. ¿Mm? Supongamos que las dos encuestas están no solo hechas con honestidad, que yo creo que es el caso, sino que metodológicamente bien hechas. ¿Por qué te salen respuestas tan distintas? ¿Mm? Yo, en este caso, asumiría que el resultado de la CEP, cuando tú le preguntas a la gente, bueno, ¿qué le gustaría? Bueno, a los que realmente les gustaría y están enchufados y entusiasmados, es decir, esta es de las cosas más notables que le pueden pasar a la humanidad, es un porcentaje chico de los chilenos que no están particularmente entusiasmados con lo que ha venido desde la política en los últimos años. Otra cosa es que a la hora de votar, votan y elijan por las opciones que hay, pero a mí no me sorprende que un 50% de los chilenos te digan, no, mire, yo voy a votar, pero no me pregunte qué me gustaría, porque así, gustarme mucho, no estoy muy convencido de nada. Piensa tú, yo te puedo hablar de gente de derecha, a la que yo la escucho, que va a votar, que va a votar de todas maneras, ¿ah? Pero que están con duda. Si Kast, si tú preguntas, bueno, ¿qué le gustaría? Bueno, no sé lo que me gustaría. No es que no tenga una opinión, y la encuesta no te permite atribuir medios votos, ¿ah? Supongo que pasa lo mismo en gente que está en la duda entre Meo, Proboste, el propio Boric, en fin. O sea, agrégale a esos que manifiestan intención otros tantos que tienen su corazón partido, ¿no? Incluso gente muy politizada, ¿no? y con interés en el proceso. Ahora, a mí no me extraña tampoco, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo no veo mucha campaña ni de Boric ni de Sichel. Veo a Kast en lo suyo, veo a las otras campañas, o no las veo, o las veo preocupado a resolver algunas cosas que estratégicamente no son triviales. No me extraña que todavía hay un proceso de decantamiento pendiente para una cantidad enorme, un porcentaje enorme del electorado. Y tercero, que uno subió, que el otro bajó, suponiendo que es cierto, porque que se mueva un candidato 3 puntos para arriba y 3 puntos para abajo de una encuesta a otra puede ser un cambio de muestra fácilmente. Yo para eso siempre creo que es útil ver el resto de los números que hay en la encuesta, ¿eh? Porque, y te confieso que yo no me fijé en este dato porque no le di mayor importancia al resultado en la academia, pero si tú me dices que además la evaluación del gobierno cayó 3 puntos y cualquier otro personaje de derecha porque cayó 3 puntos, probablemente sea un tema de muestra. ¿No? Te salió una muestra un poquito más cargada por un lado para otro. Pero, suponiendo que el número refleja algo, tampoco me produce mucha sorpresa, porque yo veo a los candidatos en lo que veo de sus campañas haciendo dos cosas fundamentalmente distintas y con consecuencias de largo plazo distintas. Yo veo a Sichel muy resuelto a hacer su campaña con un mensaje claro, nítido, incluso a rato a costa de decir cosas un poco puntúas y qué sé yo, apuntando al electorado a centro. Y tiene una derecha muy representada, con un discurso muy armado y una campaña muy fuerte, en el caso de José Antonio Kast. Yo veo a Boric, en cambio,
eh, resolviendo el problema de la izquierda. No lo veo, así como veo a Sichel enfocado en el mismo electorado que va a resolver esta elección en segunda vuelta, yo veo a Boric más preocupado del flanco izquierdo y resolviendo cuestiones del flanco izquierdo y haciendo campaña para el flanco izquierdo. Eh, y hay más votos que sumar por ese lado para Boric en encuestas que están midiendo escenario de primera vuelta, no sé si me explico. ¿Ah? Hay mucho más votos a la izquierda de Boric para un escenario de primera vuelta que a su derecha, o hacia el centro. Entonces, no me extraña que sea cierto que Boric hoy día saque de alguna de las fracciones o otras sensibilidades que hay por la izquierda, con el esfuerzo que le está haciendo para ese lado, preocupado de no quedarse fuera en primera vuelta. De que en ningún caso Proboste lo llegue a amagar. No me extraña que sume 2 o 3 puntitos, pero eso no le sale gratis, porque a diferencia de Sichel no lo veo enfocado en la pelota, en el electorado de centro que va a resolver la elección en segunda vuelta. Muy interesante. Pepe Out, las encuestas, la CEP, la CADEM, ¿qué viste ahí? ¿Qué te pareció esto que a primera vista pareciese ser unos números que no calzan demasiado si uno las compara las dos? Bueno, los números no calzan porque son respuestas a 2 preguntas completamente distintas. La primera, ¿quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Chile? Es decir, una voluntad definida, activa, focalizada en una persona, espontánea, ya puesta en la cabeza. Y la otra, una pregunta frente a una alternativa cerrada con nombres predefinidos frente a los cuales tú tienes que optar. Y es natural que haya una diferencia muy grande entre una y otra. En la práctica, la CEP decidió abstenerse de influir en esta elección, porque su pregunta obviamente deja prácticamente al 60% sin opción, y en consecuencia la conclusión inequívoca de esa pregunta es: la pelea está absolutamente abierta, la elección está absolutamente abierta. Pero cuando tú pones, como lo hace la CADEM, las opciones reales, las que existen, las que van a estar en la papeleta, la cosa es distinta. Aparece efectivamente asegurada su posición en primera vuelta para Gabriel Boric. Aparece Sichel un poco debilitado respecto de la misma encuesta en semanas previas, pero tampoco tanto. Aparece Kast y Proboste en un tercer lugar a una distancia razonable de los otros 2 que están peleando el pasaje a segunda vuelta. Y esa es la fotografía post primaria. Nada ha pasado entre el 18 de julio y ¿qué fecha estamos ya? El 22 de septiembre, 20 de que septiembre, se inicia claro. la campaña. Lo único que ocurrió es que la centroizquierda definió candidatura, pero en una primaria muy informal, muy poco participativa. Por lo tanto, era razonable. Si tú me preguntas a mí, seguramente a Darío también, sin hacer encuesta, ¿cómo pones? Daríamos números similares. Desde el escritorio, digamos, sin necesidad de hacer encuesta, porque estamos todavía con el impulso de la primaria. Es la fotografía, si tú quieres, de la grilla de partida. Y era natural lo que dice Darío respecto de Boric, que en esta fase, antes de la campaña propiamente tal, él se dedique a articular su sector, a asegurar que no se le quede fuera el Partido Comunista. Logró una lista única. Entre paréntesis, hoy día renuncia Mulet a la presidencia del partido y a la candidatura, producto de su formalización, lo que obviamente produce alguna pequeña daño y necesidad de arreglo del sector, pero él sacrifica su opción personal en el altar de la viabilidad de la candidatura presidencial y de su partido también. Entonces, lo que viene es decisivo, porque yo creo que efectivamente está abierta, no tan abierta como nos dice la CEP, más bien más cerca de lo que nos dice
la Academ, no por la foto de hoy, sino por la fotografía de todos estos meses. Pero todavía, creo yo, uno podría decir que ninguno de los dos tiene absolutamente garantizada su presencia en segunda vuelta. Son favoritos ambos, pero ninguno de los dos lo tiene garantizado. Y en el caso de la derecha, porque la misma CADEM muestra una variación respecto de las hipótesis de segunda vuelta. Es decir, aparece Sichel por primera vez perdiendo con Boric y con Proboste. Y la diferencia de la derrota respecto de la derrota de Kast se acorta. Es decir, empieza a asomar el riesgo de no ser la opción para derrotar a Boric. El problema es que tampoco aparece Proboste como la opción, que podría ser una alternativa para ese electorado, porque también aparece perdiendo, y por un poco más incluso, frente a Boric en una hipotética segunda vuelta. Yo te diría que el electorado todavía está en pensamiento de primera vuelta y no está disponible para pasar de su candidato al otro por razones instrumentales, digamos, cosa que va a ir seguramente desarrollándose en el curso de la campaña. Es decir, mi conclusión es, efectivamente está abierta, no tanto, mucho más que elecciones anteriores. Nunca habíamos tenido duda respecto de cuáles eran los dos que iban a pasar a segunda vuelta. Quizás Ominami puso un poquito, pero artificial, el año 2009 respecto de Frey, pero llegó a 10 puntos de Frey. Con Beatriz Sánchez fue un poco más cercano, llegó a 2 puntos de Guillé, pero francamente, respecto de quién era de que iba a pasar a segunda vuelta el candidato de derecha, nunca hubo duda. Desde que se instaló la segunda vuelta, hace ya 5 elecciones parece, y por lo tanto queda en evidencia, 1, que va a haber segunda vuelta, 2, que tienes 2 favoritos, pero que están desafiados, que cada uno tiene problemas de distinta índole para asegurar ese pasaje, y que lo de Proboste es más difícil de lo que se preveía, y Kast está firme en su minoría, ¿ah? En su minoría, pero firme. Claro, en su nicho. Darío Paya. Sí, tal cual yo hacía este análisis de la diferencia que yo veía entre lo que está haciendo Sichel, de no sacar el ojo del electorado centro versus Boric, más preocupado a la izquierda, y alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué? Es un error ese de Boric. No, porque Boric tiene un escenario poco resuelto, poco claro. O sea, ¿qué va a ser realmente Meo? ¿Va a ser algo completamente predecible? Si así, que alguien me diga qué. ¿Quién quiere saber exactamente cuál va a ser su discurso? ¿Va a competir con Boric en la cancha de Boric? ¿Dónde se para en ese escenario? Yo no tengo ni una claridad y creo que es difícil, no digo que otros no la puedan tener, digamos, pero en resumidas cuentas creo que para Boric agarrar 5 puntitos más que hoy día están por fuera suyo a la izquierda y tener esa línea de crédito, ese margen que le asegure que el juego de estos factores que él no controla, que son Proboste y Meo, no se vaya a traducir en que, por ejemplo, invento un escenario, Meo con un discurso como le da, cuando le da, digamos, y te mete el dedo en el ojo, y te mete el dedo en el ojo, y bueno, que resuelva darle a Boric y que eso lo pueda cosechar Proboste, ¿no? O sea, le pueden pasar cosas por ese flanco de manera que no me parece antojadizo que esté en este cortejo hacia la izquierda, y que explique la diferencia de número de las últimas semanas.
Bueno, muy interesante. Yo creo que esta semana va a ser bien clave, ¿eh? Porque vamos a tener acontecimientos en la Convención Constitucional con la votación del reglamento, vamos a tener votación del cuarto retiro. Yo creo que todas estas cosas, como hemos visto aquí en estos podcasts, tienen efectos electorales, así es que el del próximo lunes, como siempre, va a ser imperdible. La votación del cuarto, el presidente y la vaca de la Comisión de Constitución la quiere lo más cerca de la elección. Por lo tanto, claro, no va a ser esta semana, a lo más en la comisión, pero en sala vamos a tener la próxima, sí, y quién sabe. Que cause el mayor daño posible. No, yo simplemente, claro, nota al margen. ¿Se acuerdan ustedes de cómo inmediatamente después de Fiestas Patrias, hasta hace una década atrás, Chile parecía como fonda? Embanderado. Con candidatos. Claro. Y eso que las elecciones eran en diciembre. Claro. Estamos a una elección que un mes antes ha cambiado mucho la percepción en el ecosistema, digamos. En la ley también, ¿eh? Sí, no, es que la ley también fuerza eso, con los plazos y las restricciones urbanas, pero es brutal el cambio en cuanto, en 10 años. Sí, claro. Sí, se nota poco en la calle. Pepe Out y Darío Paya, muchísimas gracias y nos juntamos de nuevo el próximo lunes. Que tengan una estupenda semana y saludos a todas las personas que estaban ahí escuchándonos. Muchas gracias. Igualmente, chao.